La última petición que esta mañana vamos a empezar a considerar del Evangelio de Mateo capítulo 6, la última petición del Padre Nuestro, es la que dice esas palabras: no nos metas en tentación. O también, como hay alguna otra traducción que dice algo parecido, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Estas dos formas de la traducción pues son bastante parecidas y realmente en cierta manera podemos considerar que son las dos son bastante válidas y más o menos vienen a decir lo mismo. Eso sí, fijaos que del Evangelio de Mateo es donde tenemos la única referencia a esta y la única forma completa del Padre Nuestro. Y aquí es donde leemos en ese texto nuestro: no nos dejes caer en la tentación, o no nos lleves, como en realidad está diciendo aquí, ¿verdad? No nos metas, no nos lleves, o también no nos dejes caer. Realmente es una petición que podemos considerarla de una importancia grandiosa, y es una de las peticiones de carácter espiritual, una petición en relación con nuestra vida espiritual y religiosa. En nuestra relación con Dios tenemos que tener en cuenta que la tentación es aquella prueba a la que se nos somete para que quebrantemos la ley de Dios. Una tentación es una prueba, es un poner a prueba. ¿Y poner a prueba el qué? Pues poner a prueba nuestra fidelidad. Poner a prueba nuestra fidelidad. Un paréntesis. I'm explaining that this petition, lead us not into temptation, has to do with a test. It is a test because a temptation is always a test about faithfulness and fidelity. And this is a petition that we have to make in the Lord's Prayer in order to preserve our faithfulness in our relationship with God. Bien, pues tenemos esta petición que debemos hacer con toda fidelidad, con toda intención, porque si no pedimos estas cosas que aquí se están proponiendo, concretamente el ser liberado de la prueba de la tentación, pues tendríamos ahí un vacío y tal vez incluso tendríamos que luchar con nuestras propias fuerzas. Tendríamos que luchar con nuestras propias fuerzas. La persona que no ora, el cristiano que no ora pidiendo a Dios que lo libre, es algo así como un soldado que se arroja a la batalla sin armadura, sin espada, sin ninguna clase de armas, y a cuerpo descubierto se quiere lanzar a la batalla. La prueba naturalmente tiene que ser un desastre, porque si no tenemos la protección de toda la armadura de Dios, seremos víctimas inmediatas de las asechanzas y de los ataques diabólicos. I am stressing the point that it is necessary to pray, deliver us from evil and lead us not into temptation, because if we do not do that, it is like a soldier going into a battle without protection, without the armor, without weapons, just with his bare chest, and going into this conflict normally to be destroyed immediately. Así que, por lo tanto, no tenemos ninguna otra alternativa. Es imposible
de luchar contra la tentación y es imposible que podamos salir libres de esa tentación si no contamos con el poder y la ayuda absolutamente esencial. No es una ayuda complementaria, sino la ayuda necesaria y esencial de Dios y de su Espíritu para que no caigamos en la tentación. Pero hay un aspecto de esta petición que puede sorprender un poco, porque tal como está redactado y traducido, en este Evangelio tenemos la traducción "no nos metas en tentación", o en otros dicen "no nos dejes caer en tentación". Esas dos expresiones parecen un poco dudosas, un poco difíciles tal vez, porque la primera consecuencia que parece salir es entonces es que es Dios quien nos mete en tentación, es Dios quien nos guía o nos lleva hacia la tentación. Parece que sería una especie de pregunta bastante lógica. Now, one of the questions that we have here is that lead us not into temptation could maybe be interpreted as if the Lord is going to push us into temptation, or it could be interpreted perhaps in a way that it is God who leads us into temptation. It's God who is actually taking us into the situation of temptation. This is not according to the rest of the Scripture. Por lo tanto, hemos de decir una cosa muy clara. La Biblia dice, ¿os acordáis en la carta de Santiago? In the Epistle of James, chapter 1:3, capítulo 1:13, 1:13. Chapter 1:13, James 1:13. Santiago 1:13 dice que claramente, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es Santiago 1:13 y es un texto muy claro, muy evidente. Claro, es así. La tentación, he dicho, pues que es el inducir, la prueba que induce a transgredir la ley de Dios. Y sería absurdo que Dios mismo nos empujara para transgredir su ley. I'm saying that it is impossible that God is the author of temptation in the sense that He is pushing us into temptation, because the Epistle of James 1:13 says clearly that if someone is tempted, let him not say that he is tempted by God, because God cannot be tempted by evil, and He tempts nobody. He does not tempt anyone. Therefore, temptation does not come from God in any sense, because it would be breaking God's law and it would be contradictory to His nature. Por lo tanto, no tenemos, de ninguna manera, no tenemos en absoluto que luchar contra esa idea de que Dios es quien nos tienta, en el sentido de que cuando hablamos de tentación aquí estamos hablando de romper o transgredir la ley de Dios. Eso no puede ser. Dios quiere, en todas partes de la Biblia nos está diciendo que lo que Dios quiere es que guardemos, observemos y obedezcamos su ley. La ley de Dios es para obedecerla, y eso es lo que Él dice. De manera que, como Santiago nos insiste, si alguien es tentado, que no diga que es tentado por Dios, porque Dios, ni Él puede ser tentado, porque nadie puede inducir a Dios a transgredir su propia ley, ni Dios tienta a nadie, en el sentido de hacerle caer en el mal. Pero también es verdad que eso sí, podemos hablar de que Dios pone a prueba. Dios pone a prueba, eso sí. So God does not tempt us, but God tests
us. He puts us to the test. He makes a test of our faith and of our fidelity, faithfulness, and so on. Y sí, Dios nos pone a prueba. Dios puede darnos y ponernos en situaciones en las que Él quiere ver cómo nuestra fe, y esto recordad que Pedro mismo también habla de esto, que nuestra fe también se pone a prueba. Es necesario que la fe, la fidelidad sean puestas a prueba, como dice en esa especie de texto tan extraordinario de Pedro que se habla de cómo el oro se pone a prueba y se pone a prueba en unas situaciones verdaderamente extremas, con el fuego y con diversas otras pruebas que significan, claro, una situación límite a veces. Nuestra fe también se pone a prueba. I am reminding that faith is also tested. So God is not leaving us, He is never leaving us to break the law, His law, but our faith is being put to the test many times. Like gold is put to the test, so our faith is also put to the test. Evidentemente, esto es lo que la palabra de Dios nos dice sobre las pruebas de la fe. Hemos de estar siempre dispuestos y preparados para recordar que el Señor nos puede poner a prueba. Recordemos la prueba de la fe de Abraham, por ejemplo. Y Abraham, todos sabemos que cuando se le mandó sacrificar a su hijo unigénito, o a su hijo primogénito, a Isaac, aquel en cual él tenía puesta su esperanza, cuando Abraham tuvo que, yendo al monte de Moría, poner a su hijo, preparar el sacrificio, etcétera, todo aquello parecía derrumbar sus esperanzas, y todo aquello parecía ser un acto tan cruel y tan innecesario que indudablemente tuvo que haber una gran tensión en su alma. Y aquello fue una prueba de fe. No era que Dios le estaba empujando o proponiendo que realmente matara o que terminase con aquel asesinato como revestido de un sacrificio, sino que estaba poniendo a prueba su fe. I remind that the trial of our faith, the test of our faith, is exemplified in the case of Abraham when he was asked to put to death his son Isaac. And that was a test of faith. It was not a temptation, but it was a test of faith. Por lo tanto, de esta manera tenemos diversas pruebas de fidelidad. Como el oro se prueba para ver si es auténtico, la fe también se pone a prueba para ver si es auténtica. Y Dios, en ese sentido, nos puede hacer pasar en la vida, nos puede hacer pasar por situaciones muy difíciles, muy dramáticas, que a muchas personas sería una manera de decir, pues yo ya no quiero saber nada de Dios, ni de la Iglesia, ni de nada, y lo abandonan todo. Eso es una situación muy corriente, muy común. Muchas personas, cuando pasan una crisis, cuando pasan un problema, cuando pasan una enfermedad, cuando pasan alguna situación crítica, no superan esa prueba. Se derrumban, se caen, y lo primero que hacen es abandonar a Dios, abandonar la comunión de su pueblo, de la Iglesia, y olvidarse de todo. Porque muchos se descubre en ese momento que la fe no era auténtica. Y eso es importantísimo. Eso es muy importante, porque es que estoy hablando de una cosa que la vemos continuamente.
I'm saying that so many people in churches, nominal Christians, when they have to go through a difficult trial, difficult test, like a big problem, illness, conflicts, difficulties of every type, some people cannot go beyond this test. They cannot support it. They cannot pass through this temptation or this test, rather. And very often they just leave everything, and they leave the Lord, and they leave the Church of God, because they cannot go through this test. So, por lo tanto, tenemos que pensar que, como dice aquí en esta oración, tenemos que pedir al Señor fuerzas para superar las pruebas, las tentaciones. No nos dejes caer en tentación. Es decir, ayúdanos a superar, danos la fuerza para superar las pruebas. Porque son muchos años seguramente en nuestra vida, muchos años andando en el camino del Evangelio, y tenemos que ir sorteando dificultades, tenemos que ir pasando las pruebas que se repiten a lo largo de la vida para ver si de alguna manera podemos caer en algún hoyo. La carretera, el camino que lleva al reino de los cielos, además de que es estrecho, además de que es un camino difícil, también es un camino lleno de hoyos, de trampas. Es un camino en el que hemos de ir alerta para no caer completamente en un pozo y no poder salir de él. No lo olvidemos, hay pruebas continuamente. Y hemos de saber detectar en nuestra vida cuando estamos pasando por una prueba. Porque la primera consecuencia de la prueba es que viene Satanás a nuestro oído a decirnos: déjalo todo ya. Olvídate de Dios, olvídate de la Iglesia, olvídate de la Biblia, porque no te sirve para nada. I'm saying that the way that leads us to the kingdom of God is a narrow way, it's a difficult way, and moreover it is full of pitches, of holes, of deep wells into which we can fall. It is a difficult, narrow way and full of those big holes into which we can fall. And Satan comes to us always to tell us, when we go through a difficulty, leave everything, forget everything about the Bible, about the Lord, and about the church. Por lo tanto, la prueba no nos va a faltar, pero eso sí es verdad. En forma de prueba, Dios puede ser ciertamente el autor de una prueba. No para que nos apartemos de Él, sería absurdo, sino para poner nuestra fe a prueba y para comprobar nuestra fidelidad. Y cómo reaccionaremos delante de las tentaciones y de las pruebas. Ahora bien, claro, una situación en la vida de dificultades, como pueden ser enfermedades, problemas económicos, conflictos familiares, dificultades del trabajo, yo que sé, todas las cosas que nos pueden agobiar y que pueden ser problemas en nuestra vida, todo eso, al mismo tiempo, cada una de esas situaciones puede ser, por un lado, una prueba del Señor, por otro lado puede ser una tentación que surge del enemigo de nuestras almas, aprovechando nuestra propia naturaleza. La misma situación puede cumplir dos finalidades. Dios nos prueba nuestra fe, y Satanás intenta hacernos caer para siempre. La misma situación, el mismo problema. So very often we can go through difficulties in our life, maybe illness,
maybe economic problems, maybe family problems. All this can be at the same time a test from the Lord, or it can be a temptation from Satan. Y cuando decimos tentación de Satanás, no simplemente como si Satanás fuera un agente que viene a derribar a alguien o a tentar a alguien que no tiene nada que ver con el mal. Porque lo que dice aquí en la carta a Santiago es que nadie diga que es tentado por Dios, sino que cada uno de nosotros, todos nosotros, es tentado por sus propias concupiscencias. De manera que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fijaos que Santiago aquí ni siquiera menciona a Satanás. Habla de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo o la inclinación hacia lo que es malo o contrario a la ley de Dios. Eso es la concupiscencia, es un deseo contrario a la ley de Dios, por lo tanto un mal deseo, de lo que sea. La tentación viene pues de nosotros mismos, es decir, de nuestra propia naturaleza caída, corrupta, la cual aprovecha por supuesto Satanás. Y él tiene también su actividad y sus planes, pero en el fondo no podemos nunca echarle la culpa a él, como diciendo, yo no tengo responsabilidad, eso es cosa de Satanás. No, cuando dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Therefore, temptation comes from our own nature, from our own inner nature. It is true that Satan tempts us and wants us to fall into temptation, but the agency of Satan works through our own nature. It is our own ill desires, our own corrupt will, which attracts and seduces us. Así que, por lo tanto, es una evidencia que tenemos en este pasaje, una importantísima petición muy práctica, muy necesaria, que debemos de considerar atentamente en la vida. Si alguien, un cristiano, anda por la vida, va por la vida sin ser consciente de las trampas que hay a cada paso, sin ser consciente de las diversas formas que toma el mal para hacernos caer, pues es ya casi seguro como una pieza de caza que va a ser atrapada en cualquier momento. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Como dice la Escritura, Satanás, como un león rugiente, está alrededor nuestro mirando a quien puede atrapar, a quien puede arrebatar. Y esto es el por qué tenemos que pedir al Señor: no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Son muchas las tentaciones, de toda clase y de toda índole, en los tiempos que vivimos, para los jóvenes, para los adultos, para los mayores, para todos. Cada uno en su momento de la vida distinto tiene una forma diferente de poder caer en las tentaciones. No hay nadie libre, nadie. Y así tenemos que continuar pues en nuestra oración. So we have to take seriously this petition in the Lord's Prayer. Don't let us fall into temptation. Because throughout our lives, whether we are young, whether we are middle-aged, whether we are old, we all have multiple trials and temptations in our life, and we have to keep asking the Lord
to deliver us from evil, to deliver us from temptations. Esta es, pues, la expresión de esta última petición. Creo que hoy podemos dejar aquí esta primera aproximación a esto. El próximo día tal vez podríamos mirar algunos detalles más, pero esta es una cuestión de gran importancia, porque olvidamos dos cosas con frecuencia. Olvidamos la corrupción de nuestra propia naturaleza y olvidamos la actividad de Satanás. So there are two things that we forget very often. We forget the corruption of human nature. We forget that. And we also forget the activity of Satan. Hay un autor, uno de los antiguos puritanos, que hablaba precisamente de la diligencia, de la gran diligencia de Satanás para tentar. La gran diligencia de Satanás para tentar. Y esa es una realidad. Él anda de un lado para otro. Sed, dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, Primera de Pedro 5:8. 1 Peter 5, chapter 8. Be sober and watch, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walks around you, seeking whom he can devour. Puede devorar andando alrededor, incansablemente, cada día, a las 24 horas, andando alrededor, viendo por dónde puede introducir en nuestro espíritu la duda, o dónde puede introducir el mal espíritu contra alguien, o puede introducir deseos o pasiones equivocadas. No para, no hay vacaciones, no duerme, no descansa. Su misión única, la misión de Satanás, es ver cómo puede devorar a alguien a través de la tentación. So this is not to frighten anyone, simply to warn all of us that the devil is always constantly around us. He doesn't sleep. He doesn't rest. It's always running around us, seeking whom he can make fall into temptation. Por lo tanto, dice, resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos, en la Iglesia de Dios, estamos todos unidos en la misma situación y en el mismo conflicto. Todos tenemos la misma guerra y todos tenemos el mismo enemigo. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el ejército de Dios? Cerrar filas, y a través del amor y de la concordia y a través de la comunión fraternal, ayudándonos unos a otros a resistir las pruebas y las tentaciones en las que caemos. So therefore, God's people has to unite, and through Christian fellowship and Christian love, we have to be like an army in which we are together fighting against Satan. Because Peter, the epistle of Peter says this, that we have to resist, standing firmly in the faith, knowing that the same trials are being fulfilled in our brethren throughout all the world. Hermanos, pues esta es la sexta petición del Padre Nuestro. La tentación, la prueba, para la fe, por un lado, y también para ver si podemos resistir en el día de la aflicción.
ciertamente al mismo tiempo Satanás intentando derribar y deshacer la obra de Dios. Él nos dé gracia para resistir en el día malo.